Los glúcidos o azúcares son las moléculas biológicas más abundantes del planeta Tierra, siendo la principal fuente de energía de los organismos vivos. De entre todos los glúcidos, los monosacáridos son los más sencillos, pues son los únicos azúcares que no se pueden descomponer en otros más simples por hidrólisis. Los monosacáridos se forman en la naturaleza por la reducción del dióxido de carbono atmosférico durante la fotosíntesis. Veamos la estructura molecular de los monosacáridos. Desde un punto de vista químico, los monosacáridos son polialcoholes con un grupo aldehído en el carbono 1 o un grupo cetona en el carbono 2, poseyendo en su esqueleto de 3 a 7 átomos de carbono. Las moléculas de los monosacáridos se representan mediante la proyección de Fischer. Los monosacáridos más sencillos poseen solo 3 átomos de carbono en su esqueleto. Estas triosas pueden ser aldosas o cetosas según el grupo carbonílico sea un grupo aldehído en el carbono 1 o un grupo cetona en el carbono 2. La principal fuente de energía de las células es una aldoexosa, concretamente la glucosa. La glucosa se presenta en la naturaleza en la forma de glucosa. Por ser una aldosa, presenta un grupo aldehído en el carbono 1 y por ser una exosa, posee 6 carbonos en su esqueleto. Todos los monosacáridos, a excepción de la dihidroxiacetona, poseen carbonos asimétricos, es decir, carbonos que se unen a 4 sustituyentes químicos distintos. En el caso de la glucosa, estos carbonos asimétricos son 4. La D-glucosa es forma D por tener situado el grupo alcohol del último carbono asimétrico a la derecha. Por poseer carbonos asimétricos, los monosacáridos tienen isómeros, es decir, moléculas que tienen la misma composición química pero distinta distribución de los grupos funcionales en el espacio. Un tipo de isómeros es el de los enantiómeros o imágenes especulares. Las formas D y L de un mismo monosacárido, como en el caso de la glucosa, son enantiómeros por tener los grupos alcoholes de todos los carbonos asimétricos en posición opuesta. La L-glucosa, por supuesto, tiene el grupo alcohol del último carbono asimétrico a la izquierda. En disolución, los monosacáridos pueden sufrir una reacción de ciclación, en la que reaccionan el grupo carbonilo con uno de los grupos alcoholes de la cadena, formándose una estructura de hemiacetal cíclico. La forma común de representar esta estructura cíclica de los monosacáridos se llama proyección de Haworth. Aparecen ahora dos nuevos isómeros, los anómeros, con las formas alfa y beta. En la forma alfa, el grupo alcohol del carbono anomérico se encuentra al lado opuesto del último carbono de la cadena, mientras que en la beta se encuentran para el mismo lado. Los anillos con 6 átomos de carbono se llaman piranosas y se encuentran en el equilibrio con la cadena lineal abierta. Ahora veamos la estructura molecular de la fructosa, una cetoexosa de gran importancia en el metabolismo celular.
Por ser cetosa presenta una cetona en el carbono 2 y por ser hexosa presenta 6 carbonos. La fructosa tiene solo 3 carbonos asimétricos o quirales. En la proyección de Fischer para la forma lineal D, el grupo alcohol del último carbono quiral se encuentra a la derecha. Su isómero L-fructosa presenta el grupo alcohol del último carbono asimétrico situado a la izquierda. Como enantiómeros que son, la D-fructosa y la L-fructosa presentan los grupos alcoholes de todos los carbonos asimétricos en posición opuesta. La ciclación de la fructosa por reacción del carbono anomérico el 2 con el grupo alcohol del carbono 5 da lugar a un anillo hemicetal cíclico llamado furanosa, con forma pentagonal. El anómero beta-D-fructofuranosa presenta el grupo alcohol anomérico para arriba, es decir, para la misma posición que el último carbono de la molécula, mientras que el anómero alfa lo presenta para abajo. Ahora vamos a ver los disacáridos, que son el resultado de la unión de dos monosacáridos por enlace O-glucosídico. Estamos rodeados de disacáridos de importancia, tales como la sacarosa o azúcar de mesa, que utilizamos diariamente. En alimentación lo utilizamos como edulcorante por su sabor dulce. Cuando tomamos un vaso de leche, aunque no lo sepamos, estamos tomando, entre otros nutrientes, lactosa, un disacárido con una función energética. Veamos ahora cómo se forman los disacáridos por unión de dos monosacáridos a través de un enlace O-glucosídico. El enlace O-glucosídico se forma cuando reacciona el grupo alcohol del carbono anomérico del primer monosacárido con cualquiera de los alcoholes de los carbonos del siguiente monosacárido, liberándose una molécula de agua. En el caso de la maltosa, reaccionan el grupo alcohol del carbono anomérico del primer monosacárido con el grupo alcohol del carbono 4 del siguiente, liberándose una molécula de agua. El compuesto se denomina alfa-D-glucopiranosil 1,4-alfa-D-glucopiranosa y su nombre tradicional es el de maltosa. Otro disacárido de importancia es la lactosa. En este caso se unen por enlace glucosídico una beta-D-galactopiranosa con una alfa-D-glucopiranosa mediante la reacción de los grupos alcoholes de los carbonos 1 y 4. En la lactosa, la glucopiranosa puede ser tanto forma alfa como beta.
La celobiosa aparece por hidrólisis de la celulosa a través de enzimas celulasas. La celobiosa está formada por dos moléculas de beta-D-glucopiranosa unidas por enlace O-glucosídico de tipo beta a través de la reacción del carbono anomérico del primer monosacárido con el carbono 4 del segundo. El último disacárido que vamos a ver es la sacarosa. Resultado de la unión de una alfa-D-glucopiranosa con una beta-D-fructofuranosa. La reacción sucede entre el carbono anomérico de la alfa-D-glucopiranosa con el carbono anomérico de la beta-D-fructofuranosa. Los enlaces glucosídicos pueden ser de tipo monocarbonílico o de tipo dicarbonílico. En el monocarbonílico reaccionan el grupo OH del carbono anomérico del primer monosacárido con el grupo alcohol de cualquiera de los carbonos del siguiente monosacárido. Como el grupo alcohol del segundo monosacárido queda libre, en los disacáridos que se unen por enlace monocarbonílico se conserva el poder reductor. Estos son los casos de la celobiosa, de la lactosa y de la maltosa. Por cierto, este último resultado de la hidrólisis del almidón. Finalmente, en el enlace O-glucosídico de tipo dicarbonílico, reaccionan el carbono anomérico del primer monosacárido con el carbono anomérico del segundo, de manera que se pierde el poder reductor. Este es el caso de la sacarosa, pues reaccionan el carbono anomérico de la alfa-D-glucopiranosa y el carbono anomérico de la beta-D-fructofuranosa. Y con esto último terminamos este vídeo sobre monosacáridos, disacáridos y enlace O glucosídico.